Vamos a comenzar. Ahí Muy bien. estamos. Muy bien, perfecto. Ahora sí, voy a presentarte, Edu, ante todo para los que por ahí no te conozcan, que no tengan el gusto de conocer a Edu en vivo y en directo, una persona a la que no solamente admiro muchísimo, sino que quiero profundamente, es un gran docente, una gran persona, un profesional increíble. La verdad que los que lo conocen y tienen el placer de haberlo tenido de profesor, es increíble todo lo que se aprende con Eduardo. Y hoy la verdad que es un honor para mí estar en este espacio con él, hoy siendo egresada ya de nuestra casa de estudios hace muchísimos años, lamentablemente, Edu. Más de 10 años de tener clases con Edu, pero sí me encanta esta idea de poder tenerlo con nosotros un poco para tener información concreta. Edu, más allá de ser licenciado en Relaciones Laborales, también es abogado, es más especializado en lo que es laboral, obviamente, y se desarrolla y se desempeña hoy como consultor independiente, donde obviamente asesora y acompaña a muchas organizaciones en este proceso que es No quiero fundamental hablar acerca de poder, de la ley de base. obviamente, tener información concreta con todo lo que está pasando en este contexto. Así que ahora sí, Edu, bienvenido a este espacio. Fascinada, muy contenta de que estés con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Sofi. Primero por la convocatoria, segundo por tu preámbulo, por tu presentación muy generosa de tu parte. Bueno, hoy nos convoca el tema de la reforma laboral. Siempre que hay una reforma laboral en la Argentina, bueno, se despierta muchísimo interés por parte de la comunidad, no solamente por parte de los profesionales, sino también empresarios, trabajadores, por un montón de personas, por el ámbito académico, y bueno, estamos ante una reforma laboral desde mi punto de vista muy importante, creo que de las más importantes que hemos tenido en los últimos 30 años, y bueno, empezar a hacer un análisis de lo que efectivamente quedó me parece sumamente interesante. Te felicito realmente por toda la comunidad que estás promoviendo, cómo nos estás juntando a todos los que son de nuestro palo del tema laboral, del tema de relaciones laborales y demás. Tu trabajo es enorme, pone en un punto muy alto a los graduados de nuestra universidad, así que no puedo dejar de felicitarte, Sofi. Y Muchas bueno, gracias, nuevamente Edu. gracias por la convocatoria. Por favor, un placer de verdad. Edu, para arrancar, porque obviamente el tema es largo y extenso y sabemos que este proceso de la ley de base fue pasando por un montón de, ¿no? Como acelere, marcha atrás, sacame, poneme, esto no, esto sí, aprobamos, no aprobamos, y todo lo que estuvimos viviendo en estos meses entre toda la mayoría de diputados, ahora en senadores, los ajustes, el proyecto y demás. Me gustaría que inicialmente para arrancar nos cuentes un poco en función de cómo sentís vos hoy el panorama, ¿no? Estando en contacto con tantas organizaciones, cómo están recibiendo el tema de la ley de bases, teniendo en cuenta que afecta, digamos, como todas las esferas desde lo laboral, ¿no? Porque no solamente el ámbito privado, sino que el público también, y también empieza a tocar un poco a lo que son freelancers también y monotributistas. Mira, lo que me permito ver, uno que tiene contacto con empresarios todos los días, no lo están tomando con euforia, lo están tomando con cautela. Si te tengo que dar una primera sensación de lo que yo veo, cómo ven los empresarios esta reforma. Ujú. Y de parte de los que son trabajadores del ámbito académico, con temor. Creo que la palabra es, para el lado de los trabajadores, temor, para el lado de los empresarios, lo veo con muchísima cautela. Tengamos en cuenta de que esto es un 20% de lo que pudo haber quedado el DNU 70 y un 35-40% del primer proyecto de ley bases que se remite del Poder Ejecutivo a el Congreso Nacional. Ahí tuvo ya una, vamos a utilizar un término poco académico, pero que pretende ser didáctico, una guadaña muy importante de Tijera, la Cámara de tijera full. Diputados, ¿sí? En la parte laboral. Algunas cosas que estaban buenas, lamentablemente se sacaron. Eh, y después pasa al Senado, donde el Senado lo único que hizo, la única modificación que introdujo de lo que vino ya depurado de la Cámara de Diputados es que no está de acuerdo con la derogación del Estatuto del Viajante y ahora vuelve a diputados y acá hay que ver qué pasa. Si diputados insiste con el proyecto que mandó al Senado o si aceptan los cambios del Senado. En lo laboral, lo único que queda así pendiente es si se salva o no se salva el estatuto, la ley 14.546 de viajantes
de comercio. Es una ley en materia laboral, hablando en términos generales y haciendo alguna valoración, si se me permite, que tiene desde mi punto de vista luces y sombras, que tiene deficiencias en materia de técnica legislativa, que las vamos a ir viendo ya en un sentido particular. Bueno, acá hay muchos alumnos míos, yo siempre a los alumnos de la primera clase de Derecho Laboral les cuento un poco porque me gusta, ¿no? La historia del derecho laboral en la Argentina, que desde mi punto de vista arranca en 1904 con el Código del Trabajo presentado por el entonces presidente General Roca, y siempre fue una historia en permanente con muchísima dinámica, y esto no pone punto final, sino que es un capítulo más. Con lo cual, con la reforma laboral esta, una vez que vea la luz, porque es inexorable de que va a ver la luz, ya sea con la redacción de Senado o con la redacción de diputados, pero va a ver la luz. Esto es un capítulo que empieza, no es un capítulo que termina, es un nuevo Bien. capítulo que empieza. Y acá después tenemos que ir viendo para dónde sigo con términos poco académicos, se dispara tanto la jurisprudencia como la doctrina, donde ya podemos formular algunos pronósticos en base a la experiencia que uno tiene. Van a haber declaraciones de inconstitucionalidad, van a haber reformas que la justicia no va a oponer objeciones, y va a haber algunas de las reformas que la justicia, desde mi punto de vista, le va a meter mano y le va a dar una orientación distinta a lo que pretendió el legislador o a lo que pretende esta ley. Esto es, digamos, una primera impresión que tenemos, como te decía, luces y sombras, desde mi punto de vista más sombras que luces, y la Es un otra hecho. cuestión que te puedo... Sí, Digamos, sí, sí, es es un un hecho hecho. sacando viajantes para que un poco los 90 que nos están escuchando, Edu, tremendo número, es un hecho y esto tenemos que empezar a tomarlo ya con un poco más de normalidad, de que abre una puerta a posibles Algo otros nuevo. cambios y algo nuevo que obviamente va a traer, como sabemos, como decís vos, ¿no? Acá siempre nos vamos a encontrar con también laboralistas y con profesionales que también a medida de que esto se vaya probando y se vaya poniendo en práctica, vamos a ir viendo un poco qué pasa después en la cancha, ¿no? Digo, cuando empiecen a suceder un poco estas cosas. Cuando empiecen a pasar las cosas, ahí vamos a ver cómo esto se va a ir desenvolviendo, ¿no? Yo no tengo ninguna duda de que el país necesita una reforma laboral, y ya te anticipo, si querés estoy spoileando la conclusión de que no es esta la reforma laboral que necesita el país. Pero bueno, esto después lo vamos a ir viendo un poquito del análisis, y por supuesto nos vamos a ir nutriendo de las preguntas que puedan llegar a ir surgiendo a través del chat. Esto es una primera impresión general, sin entrar en particular en cada uno de estos artículos que esta nueva redacción propone. Totalmente, excelente, Edu. Para arrancar un poco con esta división de la cual hablábamos recién, me gustaría que empecemos a hablar un poquito de los cambios más relevantes, ¿no? Que le pueden afectar a cualquier hijo de vecino, cualquier persona que hoy está trabajando en relación de dependencia de manera normal y habitual. La ley de bases se aprueba, esto se empieza a poner en práctica y ¿qué cambiaría para las personas que hoy laburan, ¿no? Que ya están en el mercado laboral formal? Cualquiera de los que estén acá seguramente, si alguno nos empieza a contar, muchos estén en relación de dependencia y es uno de los puntos que por ahí preocupa un poco, ¿no? A ver, cambios hay muchos y de distinta índole. Uno es la derogación total del sistema de multas. Nosotros tenemos un sistema de multas que lo podemos clasificar en cuatro grupos: multas por empleo no registrado, multas por no entrega del certificado famoso del artículo 80, multas por aportes retenidos y no ingresados a la seguridad social, y multas por el incumplimiento de no pagar indemnizaciones que tienen o que impulsan al trabajador a promover algún tipo de juicio. Todo este sistema de multas se deroga. Ok, Todo este completo. sistema de multas absolutamente se deroga. Eh, y como cada uno de los sistemas de multas responde a distintas motivaciones, con algunas derogaciones estoy de acuerdo, con otras no. Derogar la famosa multa del artículo 80, que en realidad la ley hoy la califica como una indemnización. Esto fue introducido por una reforma en el año 2000, artículo 45 de la ley de antievasión, la 25345, me parece apropiado.
porque en contratos de trabajo perfectamente registrados, el trabajador en 1 minuto con esto obtiene el certificado. ¿Para qué la multa? O sea, se indemniza sin daño. Y esto ya lo habían enseñado los romanos hace 3000 años atrás. Si no hay daño, no hay deber de indemnizar. Que se derogue esta multa me parece fantástico en contratos de trabajo perfectamente registrados. Ahí, Edu, Después hago un teníamos, comentario importante para los que no recuerden la parte, digamos, esta parte de la indemnización se refiere a cuando uno termina su relación laboral en una empresa y debe solicitar los certificados que consten que uno tuvo esa relación laboral para el día de mañana no solamente atesorarlos y guardarlos, sino que también al momento de jubilarse, si alguna de esas informaciones faltara, el certificado y el artículo 80 y la certificación de servicios son documentos muy valiosos de todo lo que es el historial laboral de uno en una empresa, ¿no? Digo, había mucha avivada acá, ¿no, Edu? Digo, hablando en serio, que por ahí, si la empresa tardaba más en emitir este documento, era lógico que algunos empleados, digamos, quisieran generar una indemnización por esto, ¿no? Agravada y demás, que esto es conocido hace muchos años. sí, aparte acá, bueno, acá por suerte en los que estamos participando acá, somos muchos del área de personal, del área de talento, de recursos humanos, de personal, de relaciones laborales, son distintas formas de llamar a lo mismo. Ujú. Y acá propongo un desafío, sobre todo los que hacen búsqueda y selección de personal, porque algún juez en alguna sentencia, y esto después fue replicado en otras sentencias, dijo, la no entrega del certificado provoca un daño al trabajador porque le imposibilita conseguir un empleo, otro empleo. Yo digo acá, todos los que hacen búsqueda, si alguna vez un trabajador no fue contratado porque no le presentó a esa empresa a la cual se estaba postulando el certificado del artículo 80. No existe, ese daño no Inédito. existe. Y no, o sea, se comieron una película o inventaron una causal de daño, porque tenés que tener un daño, inventaron este daño, porque los que hacemos búsqueda y selección de personal tenemos otras formas más allá del certificado del artículo 80 eh, para corroborar si trabajó en tal empresa y las funciones que desempeñó. Así que se haya derogado esta multa me parece bien. La del 132 bis, esto de que te retuve aportes y no los ingresé, era también una multa inconstitucional. Yo había hecho unos ensayos que los publiqué fundamentando por qué era inconstitucional y que la justicia, inclusive los jueces más laboralistas, habían dicho esta multa es un horror, la habían calificado de draconiana por excesiva. El problema es que había muchos otros jueces que a esta multa draconiana le daban luz verde. Se derogó, lo cual me parece bárbaro. Ahora, en un país donde 4 de cada 10 trabajadores tienen problemas de clandestinidad laboral, eliminar las multas por empleo no registrado, esta fórmula de muerto el perro se acabó la rabia, es un horror. ¿Y por qué te digo esto? Porque si mucha gente cruza el semáforo en rojo, si vos sacás las multas por cruzar semáforo en rojo, va a ser más la Va a ser gente que cada va vez a cruzar peor, el semáforo claro. en rojo. Esto es una excelente noticia para aquel empleador que hace de la clandestinidad un modo de gestión. O sea, el primero que va a recibir bien esta noticia son los que buscan este tipo de fraudes, ya sean porque los tienen a la gente como monotributista o los tienen directamente no registrados, o a través de la figura de un intermediario. Para esos, esta derogación viene bien. El sistema de multas no se tendría que haber derogado, se tendría que haber reformulado, porque habían situaciones en las cuales se daban abusos y se imponían multas muy, muy onerosas, desproporcionadas, irracionales. Eso era lo que tendría que haber atacado, reformularlo, pero convocar gente que sepa, no gente que no sepa. Porque acá hicieron fácil, lo derogamos y ya se acabó. Y no se acaba nada. ¿Por qué digo que no se acaba nada? Porque un trabajador que estuvo 5 años no registrado, para los que no me conocen, yo litigo generalmente defendiendo empresas, pero también hago parte actora. Un trabajador que estuvo 5 años no registrado, si no aplicamos el sistema de multa no tarifado, no tengo duda que los jueces van a aplicar indemnizaciones adicionales por daño moral, porque a ese Totalmente. trabajador que se lo tuvo 5 años en negro,
se le provocó un daño moral, un daño espiritual, no tuvo obra social, no tuvo asignaciones familiares, no tuvo aportes jubilatorios. ¿Qué Desprotegido quiero decir con totalmente. esto? Exactamente, ¿qué quiero decir con esto? Muchos piensan se terminó el sistema de multas y el trabajador no registrado mira su juicio, solamente hablamos de la indemnización por despido. No, no, van a venir las multas por daño moral, no tarifadas y van a ser muy onerosas, porque muchos jueces y muchos operador judicial es abogado, muchos abogados van a decir, no es lo mismo el daño al trabajador que estuvo 5 años registrado que el que estuvo no registrado. Esto va para una reformulación, es decir, por eso los empresarios que ya conocen el paño, lo toman con cautela, no lo toman con euforia. Totalmente. Y además Entonces, ahí, acá Edu, tenemos... algo que Ujú. me parece re importante decir es que, digo, en líneas generales, en Argentina, por lo menos 2 de 5 personas en algún momento tuvo un empleo informal, eso le perjudica al momento de su historial laboral. Digo, a veces se encuentran referencias, a veces no, ¿no? Digo, todo lo que también traba el resto del desarrollo profesional de las personas que están en la informalidad, ¿no? Por supuesto, esto genera un daño enorme, genera un daño al trabajador y genera un daño a la comunidad y a la sociedad en su conjunto. Estamos hablando de un trabajador y su grupo familiar que no tiene obra social, que no tiene asignaciones familiares. Si el trabajador se accidenta y tiene un accidente medianamente grave, una pyme no puede afrontar, ya no te hablo de las indemnizaciones, las prestaciones médicas. Y acá pareciera ser que con la derogación del sistema de multas, como dice el tango, todo es igual, nada es mejor, lo cual es un despropósito. Insisto, no se tendría que haber derogado, no se tendría que haber mantenido, se tendría que haber reformulado con gente que sepa, que Bien, entienda del tema. bien, otro gran cambio entonces, multas quedó total y completamente derogado. Derogado. Y después se deroga el cuarto sistema de multas, que esto es, te despido sin causa, no te pago la indemnización, haceme juicio que en 2 años lo arreglamos. Y para desincentivar esta conducta del tipo especulativa, el artículo 2 de la ley 25.323 agravaba en un 50% las indemnizaciones por despido, preaviso e integración. Esto se deroga. Ahora, volvemos a lo mismo. Ah, qué bueno, puedo incurrir en esta conducta, van a pensar muchos empleadores, pero ojo, si yo soy abogado de un trabajador que fue despedido sin causa, intimé que se indemnice a mi cliente y no me pagan, me hacen silencio, yo voy a pedir una sanción por temeridad y malicia, no voy a poder pedir más la 25.323 artículo 2, pero sí voy a pedir la temeridad y malicia y me lo van a dar. Aclaro una cuestión, derogar el sistema de multas se puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero no es necesariamente inconstitucional. ¿Sí? Está mal, como medida es un horror, eh, sobre todo con la problemática que tenemos en nuestro país con respecto a esta situación, pero la derogación del sistema de multas no es inconstitucional. Se puede hacer un juicio valorativo si se está de acuerdo o no, pero no mucho más que eso. Bien. Y ahí, Edu, obviamente, las alternativas y las ideas que empezarán a tener muchos abogados creativos sobre Ya cómo está, encontrarle la vuelta, ¿no? Porque digo, eso ya también, está. A mí me viene al estudio un trabajador que hace 10 años que está no registrado y se le niega tarea y verbalmente se le notificó el despido, yo tomo el caso y pido una tremenda indemnización no tarifada por daño moral y la justicia me lo va a dar. Pero no tengo ninguna duda, porque conozco el paño. totalmente. Si tengo un trabajador que lo despidieron con o sin causa, ergo le niegan el pago de la indemnización, voy a pedir la aplicación del 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, temeridad y malicia. Después otra cuestión, y así tenemos varias cuestiones. Otra cuestión que es horrorosa. Acabo de enviar un artículo porque, claro, sale la reforma laboral, las editoriales para las que uno trabaja, mandame material, mandame material. Claro, digo, bueno, ¿por dónde arranco? Entonces arranqué por el artículo 29, la reforma del artículo 29, que esta es una reforma importante. El 29 de la Ley de Contrato de Trabajo vigente dice que cuando una persona proporciona a un trabajador para brindar servicios en otra empresa, se considera empleador al que se sirve de la prestación. Esto, Vale decir Edu, que sí.
hablando Hoy, exclusivamente, hoy, digamos, hablando exclusivamente hoy. de una persona que presta servicios, vamos a poner, no vamos a poner un nombre, pero una consultora, ¿no? Una consultora Conocida, que proporciona trabajadores. que le proporciona trabajadores La- a la marca cliente, ¿no? A una empresa cliente. Tal cual como vos lo decís. Y la ley de contrato de trabajo, como regla antifraude, dice, empleador no es el que proporciona, el intermediario. Empleador es la empresa que se sirve de la prestación. La única excepción era el contrato eventual para una necesidad eventual a través de una empresa de servicios eventuales debidamente habilitada. Regla antifraude, pero que ya la OIT la había considerado en el año Hace un montón. 1933 en el convenio 96. ¿Qué hace esta nueva redacción? Dice que empleador es el intermediario. Bueno, este caramelito los jueces no se lo van a comer, porque es un Cambian los actores despropósito. entonces, digamos, cambia la Cambia la manera en la que figura se del concibe, empleador totalmente. y se habilita un sistema de fraude. ¿Qué había que haber hecho con este artículo 29? Porque los jueces también se habían ido para el otro lado, diciendo que en este caso además van las multas de la ley de empleo cuando el trabajador estuvo registrado. Mal, pero estuvo registrado. Había que haber agregado un artículo para que acá no se aplique la ley de empleo y punto. No era muy complicada la cuestión, para no aplicar lo que se llama el plenario Vázquez. Ahora se institucionaliza esto. Ahora, vos imaginate que viene un uruguayo, especialista en derecho laboral y tiene que hacer una tesis para doctorarse en derecho laboral en Uruguay sobre la legislación argentina. Entonces lee el 14 y te dice que es un fraude laboral la interposición de personas. Bien, lo tienen todas las legislaciones del mundo. Lee el 26, que te dice que empleador es la persona física o jurídica que requiere los servicios de un trabajador. Y después va el 29 nuevo de esta ley bases y dice que empleador es el que proporciona. Y dice, pero pará. Acá hay una contradicción con la ley. ¿Sí? Entonces, esto no tiene posibilidad de pasar el filtro judicial. Vos fíjate que una empresa de servicios eventuales, debidamente constituida, tiene que tener un capital social muy importante. Esto lo dice el artículo 78 de la propia ley de empleo. Tiene que poner una caución muy importante, hoy estás hablando de no menos de 50 millones de pesos, para que te habiliten una relación, un área geográfica chiquitita. Hoy nosotros dos nos juntamos, armamos una sociedad anónima y empezamos a proporcionar trabajadores sin ningún tipo de limitación, sin ningún tipo de restricción, cuando el convenio de la OIT le dice a todos los países que suscriben ese convenio, el 96, que eso no se puede hacer. Bueno, vamos para adelante. Eh, Esto es desconocimiento, ni siquiera te hablo de mala intención, pero esto es desconocimiento. Eh, con lo cual, este artículo 29, los empleadores van a creer que ahora lo pueden hacer y los juicios le van a venir y las sentencias le van a seguir cayendo. Por eso los empresarios, muchas veces estos amagues de redacciones que les pueden llegar a gustar, ya saben que por la justicia muchas cosas no pasan. Una de esas cuestiones va a ser este artículo Va a 29. estar complicado. Bien, polémico y además digo, al cambiar los actores que son los que están dándole empleo, ahí es donde se arma esta hermosa ensalada rusa, Edu. Acá dos preguntas que nos hacen interesantes. Una es Vamos. si esto es retroactivo, es decir, si todo lo que están, digamos, lanzando hoy desde la ley de bases ya va a aplicar a todas las personas que trabajan. Y ahí me gustaría preguntarte un poco en esto de la retroactividad, entre muchas comillas, ¿qué pasa con las personas que hoy cursan un periodo a prueba, por ejemplo? Que es uno de los grandes cambios también. Bueno, a ver, cuando se introdujeron reformas al periodo de prueba, porque el periodo de prueba que sale con la 24.467 en el año 95, que se reformó con la 2503, que se reformó con la 25.250, que se reformó con la 25.877 y que después se reformó con el decreto 70, el nuevo periodo de prueba se aplicaba para el contrato que se iniciaba después de la fecha de vigencia de la nueva ley. Con lo cual, si un trabajador es contratado hoy, se promulga y se pone en vigencia la nueva ley dentro de 20 días, vamos a decir una cosa, sigue con el periodo de prueba de la ley anterior, es decir, la que está vigente ahora, que es la redacción del año 2003. Los 3 meses, digamos, seguiría.
con los 3 aún meses. con los 3 meses. Bien, Bien. excelente. Bueno, nos preguntan acá, es interesante esto que trae Fabi, la voy a dejar un poquito para el final esta pregunta porque me parece que está buena para pensarla un poco en el todo lo que nos va a compartir Edu a nivel trabajo en relación de dependencia, porque hay otros cambios, ¿no? Digo, Edu han cambiado los plazos del periodo de prueba y se segmentan en función también, entiendo, del tamaño de las organizaciones. Y el periodo de prueba, a ver, tiene 3 modificaciones. Con el DNU 70 eran 4, pero ahora nos vamos a quedar con 3. La Tres. primera es la extensión del periodo, de 3 a 6 meses, y por convenio colectivo de trabajo para empresas de hasta 100 trabajadores, 8, y de 1 a 5 trabajadores, 12 meses. El primer cambio. El segundo cambio, que no lo vas a encontrar en el 92 bis, lo vas a encontrar en la reforma de trabajadores rurales, es que el periodo de prueba se va a empezar a aplicar al trabajador rural permanente que antes no tenía Esto es periodo de nuevo, prueba. totalmente nuevo, no entraba. Esto es nuevo, esto es nuevo. Y después hay otra cuestión que es por omisión. El periodo de prueba actual no se aplica para el contrato de temporada, porque lo dice el propio 92 bis. Esa frase se tachó, con lo cual el trabajador de temporada va a estar alcanzado por el periodo de prueba. Después teníamos como inciso en la vieja redacción, en la redacción actual, esto del deber de registrar. Y la justicia había dicho que el deber de registrar cuando no se cumple implica el renunciamiento al periodo de prueba. Esto el DNU 70 lo había sacado y ahora lo agregaron no como inciso, sino como párrafo final. Con lo cual, el deber de registrar ya expresamente toma lo que dijo la jurisprudencia, contrato no registrado implica renunciamiento al periodo de prueba. Que está Mm, bien. ok. Esto digamos, de que se empiece a aplicar en función, de que ya no rija más esto del tipo de actividad, como rurales, como comentabas recién, o eventuales, me parece un cambio bastante abismal a comparación un poco de lo que tenemos hasta ahora, ¿no? Periodo de prueba, a ver, es una institución que si se quiere, surgió por una jurisprudencia del año 79. Eh, y el periodo de prueba está pensado para el contrato de trabajo de tiempo indeterminado. Indeterminado. Siempre le digo a los alumnos, me llegan a poner en el examen de que el periodo de prueba es una modalidad contractual, vamos mal. Y bueno, eso lo terminan entendiendo. Integra el contrato de trabajo por tiempo indeterminado, con lo cual es incompatible con un eventual, un plazo fijo o un contrato de aprendizaje. Totalmente. Modalidades contractuales que no se tocan. Totalmente, porque digo, al final de cuentas, digo, uno lo piensa porque realmente es para contratos de tiempo que son por tiempo indeterminado, que también es debatible un poco el tiempo de la duración, ¿no? Creo que esto es algo que venía surgiendo hace mucho también desde el lado de los empleadores de, che, 3 meses para mí para hablar a una persona es poco. Digo, me parece que se metieron ahí un par de voces que están relacionadas un poco a esto, a los plazos, pero me parece medio raro esto de que ya caiga también por decante que se toque el periodo de prueba para estas otras modalidades que No, venían no, es como incompatible con otras más. totalmente, Es totalmente, incompatible con modalidades contractuales a plazo determinado. Sí se puede aplicar el de temporada, porque eso está vinculado con el modo de prestación, no con el plazo o la determinación o totalmente, indeterminación del plazo. Se puede aplicar para trabajo por equipo, se puede aplicar para teletrabajo. El teletrabajo puede ser a plazo fijo, eventual o indeterminado, con o sin periodo de prueba. Este, pero siempre se discute el tema del plazo y es subjetivo. Está bien 3 meses, está bien 6 meses. Lo que no lo puedes tener es más de un año. totalmente. Lo que Sino no no puedes tenerlo. abusar de la práctica, ¿no? De que siempre contrates por periodo de prueba, listo, la persona no la renovada, no continúa, otra vez usas el periodo de prueba y esta sucesión de hechos, que es lo que obviamente es lo que termina pasando en algunas organizaciones, que es lo que está terriblemente mal, ¿no? Sí, la tipificación igualmente del uso abusivo para un mismo puesto, la sucesión permanente de trabajadores sigue tipificada como infracción laboral y eso está bien. Eso Bien, se perfecto. mantiene. Excelente esta aclaración, Edu. Perfecto, perfecto. Y también hay cambios un poco en cuanto a lo que es la relación de dependencia, en cuanto a lo que es maternidad, para las que en este momento por ahí estén maternando o estén pensando en cómo quieren fraccionar su licencia, estos cambios siguen vigentes, ¿no, Edu? El tema de fraccionar distinto la licencia por maternidad. Bueno, vamos primero a la cuestión de género.
todo lo que está regulado a partir del 172 de la Ley de Contrato de Trabajo. Proyectos de reforma en materia de género para terminar con el techo de cristal, para terminar con las discriminaciones, para promover la igualdad de oportunidades. Hubieron a lo pavo, la famosa licencia por paternidad de 2 días. Ninguno vio la luz. Polémica. Esta reforma lo único que hace es esto que nosotros teníamos de 45 a 45 con opción de 30 a 60 lo pasa a 10 a 80. A algunos le parece bien, a otros le parece mal. Para opinar hay que ser médico. Yo no sé cuál es el riesgo de una mujer a 10 días de dar a luz, si está bien que vaya a trabajar, sobre todo para determinadas tareas. ¿Sí? Depende de la opinión pública. Siempre nosotros cuando trabajamos en personal, siempre tenemos las mujeres que te dicen yo quiero hasta un día antes y después tomarme los 89 restantes. Se entiende. Si médicamente no es incompatible, está bien. Si eso implica algún riesgo, está mal. Ahí dejo que opinen los médicos. Pero es el único cambio que hay. Después de que hubieron en los últimos 15 años 20.000 proyectos de reforma y seguimos con la licencia paternidad de 2 días. Con lo cual esto está, como te decía, lejos de ser la reforma laboral que el país necesita y es el único cambio en materia de lo que se llama trabajo de mujeres, De así lo mujeres. califica la Ujú. ley de contrato de trabajo. Tengamos en cuenta una cosa, yo siempre a mis alumnos les explico lo mismo. La Argentina tuvo una legislación de avanzada hace 100 años atrás, porque el modelo argentino fue, a ver, señorita, lo digo no a modo irónico, lo digo real, como se pensaba en aquel momento. Su principal misión en este mundo es atender a su marido y criar a sus hijos. Pero como soy muy de adelantado, los voy a dejar trabajar y administrar su propio patrimonio. Pero la voy a rodear de protecciones para que esa principal misión de su vida la puedan cumplir. Concepción esta que hoy ya no aplica más. Bueno, todo eso se mantiene, porque si vos vas al 174, 75, 6, o inclusive, a mí nunca me gustó el 183B. Terminaste la licencia por maternidad, te incentivo la salida con un cuarto de la indemnización, que no es tan así, pero no importa. Incentivo a la salida para que la mujer, porque está concebido para que la mujer priorice la actividad doméstica. Por eso a mí nunca me gustó el 183B, más allá de que probablemente acá haya muchas mujeres que dicen, bueno, hago una pausa laboral por 2 años y me agarro este 25%. Pero está pensado en una concepción, si se quiere, de tipo patriarcal. Bueno, de eso no se toca nada. No se toca nada, hombres digamos que paternan solamente continúan con sus mismos 2 días, tendrán beneficios si es que la empresa decide proponer o gestionar beneficios de más días. Y también hay, Edu, otro tema que me parece interesante para aclarar, quedó la indemnización por discriminación. Bueno, la indemnización por discriminación es toda una evolución jurisprudencial. Tengamos en cuenta que no está previsto en la legislación, esto es lo que se llama técnicamente derecho pretoriano, es decir, el derecho de los jueces. Es decir, lo que los jueces de Quieran, alguna manera dicten, tiraron ciertas líneas directrices en base a los tratados de derechos humanos y lo hicieron como les pareció. Que puede ser bien o mal, pero no deja de ser lo que ellos interpretaron. Por eso no es una ironía decir lo que a ellos les pareció, que les pudo haber parecido bien, no me voy a meter en esa cuestión. Todo esto arranca en el año 2009 con el fallo Álvarez contra Cencosud y el segundo fallo es Pelicori contra Colegio de Abogados. Básicamente, en el despido discriminatorio, hoy, primero, ¿cuándo hay discriminación? Segundo, ¿cómo se prueba? Y tercero, ¿cuál es la consecuencia jurídica? Bueno, cuando hay discriminación hay tratados internacionales y está perfectamente claro, pero lo único que les digo es que para invocar una discriminación tenés que pertenecer a un grupo que cultural y socialmente fue discriminado. Negro, judío, budista, no sé, orientación sexual, lo que vos quieras. Pero primero tenés que estar en un grupo. Porque eso es decir, a mí me discriminaron y no te ubicaste en un grupo que haya sido susceptible de discriminación cultural, ya eso te quita la posibilidad de discriminación. En eso estamos todos de acuerdo. ¿Cómo se prueba? En Pelicori la Corte dijo con indicios.
Entonces ya para los jueces laborales el indicio podía ser lo que les parecía. Es decir, el criterio de la sana crítica razonada, que a veces era muy discutible. Y el efecto podía ser opción del trabajador o ir por una indemnización agravada o pedir la reinstalación. Bien, esto es básicamente lo que tenemos por despido discriminatorio hoy. Insisto, no en las leyes, sino esto es todo línea jurisprudencial, que después fue ratificada por otros fallos, jueces de la Corte que se dieron vuelta en las opiniones, hubo de todo, porque esto es una cuestión muy discutible. A mí la opción de la reincorporación nunca me resultó pacífica. Qué Yo prefiero una difícil, indemnización. Y a mí me enseñaron que cuando dos personas se pelean en la calle hay que separarlas, no juntarlas. totalmente. Está rarísimo, Eh, pero bueno, por más que mucho, ojo, comprendo a los que me digan, no, Eduardo, estás equivocado porque esto es opinable, muy opinable y nadie tiene acá la verdad de la milanesa. Yo tampoco la tengo. Pero siempre me dicen, el objetivo del derecho es la justicia, el objetivo de la justicia es la paz. Pensemos en una pyme de 40 personas que el juez obliga a que convivan dos personas que no se pueden ver la cara. No es pacífica la solución. Ahora, totalmente, el empleador que discrimina, el chiste no le puede salir gratis. Hay que poner una multa y de las que duelen. Bueno, pero esto, insisto, fue posición de la Corte Suprema con fallos divididos en todos los casos, ¿eh? totalmente. Divididos. Con lo Justamente cual, porque te indemnizo o te tengo que reincorporar, básicamente, reincorporar a opción del trabajador. opción del trabajador. Básicamente es esto. ¿Qué hace esta nueva ley? Primero, dice que tiene que estar probado, nada de indicios. ¿Qué va a hacer la justicia? No lo sé. Qué Segundo, difícil, indemnización agravada. Esto es muy loco. Del 50%, pero si la discriminación es muy zarpada, no hay un zarpadómetro de discriminación, pero lo explico en términos criollos, no, está puede llegar a perfecto. ser del 100% de la indemnización por despido. A criterio total y completamente, Entonces, ¿qué va a pasar? No sé, a trabajadores de mucha antigüedad le va a convenir en la duplicación de la indemnización, a los de poca antigüedad no les va a convenir. Vamos a ver qué pasa. totalmente, totalmente, excelente. La otra cuestión que propone es, no hay más reincorporación. Al ser una decisión del Poder Legislativo en una cuestión tan, pero tan opinable, a mí me parece que la justicia va a tener que aceptar de que la opción de la reincorporación no va, pero me puedo equivocar en el programa. Desde ya que los pronunciamientos judiciales van a ser dispares. Sí, sí, totalmente, Así que esto es un nuevo capítulo que se abre. Primero hubo una realidad, después hubieron fallos jurisprudenciales y ahora una ley que trata de marcar el rumbo y hay que ver qué pasa. Y después tiene una particularidad de que no es acumulable con otras indemnizaciones agravadas. Ejemplo, yo tengo una mujer embarazada judía y no me banco a los judíos. Perdón, no puedo decir otro grupo, el que sea, no. Lo tiro como ejemplo, ¿eh? Por favor, aparte tengo muchísimos amigos paisa con los que trabajo. Este, entonces la despido porque integra este grupo, porque no me gustan los de este grupo. Le tengo que pagar la indemnización del 182 por el tema del embarazo, pero este 245 bis dice no se acumula, con lo cual eso te absorbe la discriminación por otra causal ajena al embarazo. Acá hay que ver qué es lo que termina diciendo la justicia, lo mismo para un el representante encuadre, de... claro, con qué encuadre termina quedando para que no sea esto de que terminan aplicando un montón de cosas en simultáneo, ¿no? Sí, acá dice que no se aplica en simultáneo, lo que yo quiero ver es a ver a la justicia cómo le cae eso, cómo le Totalmente, pinta ese tipo de solución jurídica, y me parece que no. Igualmente me parece que la ley establezca la imposibilidad de pedir la reincorporación, siendo esto una decisión del Congreso, una decisión de la política, no lo veo en principio inconstitucional. Sobre todo cuando yo ya de antes venía sosteniendo de que la solución de la reincorporación no era pacífica. totalmente. Perfecto, Edu, súper, súper claro. Tenemos una pregunta en el chat que obviamente Dale. no la podemos obviar, que tiene que ver con los
ceses, ¿no? Los fondos de cese laboral, que sabemos que también han tenido, bueno, mucha comparación con lo que sucede hoy con WOCRA, ¿no? Y un poco esta nueva figura que en realidad no es nueva, pero que en realidad se adoptaría en función de la organización a que realmente esté o no esté. ¿Qué nos contás, Edu, sobre esto? Porque para muchas personas es como algo nuevo que en realidad viene de otro rubro, ¿no? Que se está queriendo como empezar a formar y ver qué pasa, ¿no? En otros países también existe, ¿no? ¿Qué opinás sobre esto y qué quedó también? Mirá, primero voy por la conclusión. Como decimos los millennials, tipo nada. O sea, este artículo 93, si lo tengo que definir jurídicamente, es tipo nada. Ok. Te comento, gana Milei las PASO en agosto e inmediatamente, bueno, me pidieron algún artículo porque él en su proyecto de reforma laboral tenía dos cosas en la cabeza. Porque él siempre decía, hay que reformar, hay que reformar, hay que reformar. Y entonces, bueno, ¿qué hay que reformar, Javier querido? Cuando era panelista. ¿De dónde Y él arrancamos? decía, sustituir el fondo de la indemnización por despido por un fondo de cese laboral y eliminar las multas. Logró su objetivo. Ojo, ¿eh? Porque su reforma laboral era eso, lo que él tenía en la cabeza. Eh, entonces, bueno, publico un artículo y explico ahí por qué eso es inconveniente, no para el trabajador, para la Para las empresa. organizaciones. A la empresa no le conviene. Acá hay mucha gente de recursos humanos y vos haces selección de personal. Si yo renuncio, si a mí me despiden con causa, sin causa, si yo me jubilo, si lo que fuere, cobro el fondo. Fondo, Incentiva la rotación. totalmente. Incentiva la rotación. Entonces los empleadores van a estar financiando la rotación negativa, la rotación no deseada. Primera cuestión. Segundo, lo que vos tenés que integrar al fondo es mucho menos en una empresa medianamente estable, normal, es muchísimo menos que lo que la empresa gasta anualmente en indemnizaciones por despido y en gratificaciones. Entonces, ¿sabes qué? Yo me hago mi propio fondo como empleador y yo me hago mi propio canuto y yo me guardo la guita. Publico ese artículo, lo fundamento, está muy lindo. Lo hago en el Repar, en la revista para la que trabajo, para la que estoy haciendo últimamente las publicaciones. Bueno, llegó a donde tenía que llegar. Claro, pero vos no te podés desdecir de lo que venías diciendo, fondo de cese, fondo de cese, fondo de cese. No, ahora me parece de que es una estupidez. Bueno, que lo es. Entonces, ¿cómo sale la redacción? Primero, se habilita por convenio colectivo de trabajo y segundo, el empleador siempre se puede autoasegurar, es decir, no anotarse. Entonces, para que se instrumente requiere primero de un convenio colectivo de trabajo. Esto, Edu, es fundamental, porque digo, sin esa base yo no Sin podría, convenio, sin no convenio puedo colectivo de acceder. trabajo, no puedo acceder. Y segundo, si se firmó el convenio, no estoy obligado, entro si quiero. ¿Y sabes qué? No va a entrar nadie, ni siquiera se va a firmar convenios. A ver, a Cavalieri con el tema de empleado de comercio que tiene su seguro, la estrella le puede llegar a resultar medianamente interesante Te si iba a le traer encuentra ese alguna beta, ejemplo. pero Sí, pero pensemos también nada en todo más. lo que tiene comercio, que es comercio, que a veces no es tan comercio, que digo, también dentro de comercio caen un montón de cosas y un montón de empresas, rubros que quizás no son tan comercio, entonces, digo, me parece que al final va a Así terminar que, siendo medio nada. opcional, Y después lo otro. Sustituye la indemnización por despido. Ahora, vos no podés sustituir una indemnización por despido y que ese monto te quede menos, porque te van a hacer un planteo de inconstitucionalidad a ese fondo y el juez le va a dar la razón. Después, totalmente. ¿qué hacemos con el personal excluido del convenio? Después, ¿qué hacemos con esas personas que ya hace 20 años que están trabajando en mi empresa y yo me anoto en el fondo a partir de hoy? ¿Cómo quedan esos 20 años? ¿Qué pasó con esa Eso no antigüedad? está, Claro, claro, eso no está aclarado. Entonces, técnicamente horroroso, inconveniente para las empresas, por lo económico y porque te incentiva la rotación. Si yo estoy trabajando en una empresa hace 4 años y Sophie Jobs me llama y me ofrece 200 pesos más y el trabajo me gusta, pero largar un trabajo de 4 años me cuesta tomar la decisión.
Si yo cobro el fondo, me tiro de Me palomita al incentiva, trabajo que claro. hago. Y me incentiva la salida, me incentiva la rotación. Y la empresa que perdió ese colaborador, que vos le hiciste el hunting, financió una solución que le resultó perjudicial y no deseada. Entonces, es inconveniente desde el punto de vista de la rotación, es inconveniente desde el punto de vista económico, y esto al que beneficia. A ver, vamos al 14 bis. El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de la ley que asegurarán al trabajador protección contra el despido incausado. Acá tenemos protección contra el renunciante. O sea, lo puedo decir en términos poco académicos, una boludez marca cañón. Ahora, en la construcción, donde la nota típica es la necesidad transitoria, que yo un trabajador lo tengo 4 meses y después lo tengo vacante 2 meses, vive del fondo esos 2 meses que no le doy trabajo. Sí, sí, totalmente. Entonces es un buen sistema para necesidades transitorias y es un mal sistema para necesidades permanentes. Nada. El que lo propuso es por desconocimiento. La vez pasada le habían hecho, la vez pasada, hace como 2 años le hicieron una entrevista a quien fue ministro de Trabajo, a Triaca, y él dijo que esto era lo mejor. Digo, esto es desconocimiento, porque solamente podés proponer un fondo de cese laboral para necesidades permanentes si no entendés del tema. Y no podemos medir todos los rubros con la misma vara, ni con las mismas condiciones, Exactamente. ni con, a ver, ni todos tienen las mismas necesidades. Acá hacen dos preguntas como interesantes. Claramente los trabajadores que están fuera de convenio no podrían sumarse al fondo, o sea, no habría manera, aunque la empresa tenga una parte de su nómina dentro del convenio. La que está fuera de convenio, la que está fuera de convenio la va a mirar por adelante. Digo, no va a poder No puede ser entrar parte, nunca, no puede no va a entrar poder nunca. entrar nunca porque no está dentro de lo acordado. Y acá también preguntan esto de quién aporta a ese fondo laboral, ¿no? El Digo, empleador, el el empleador empleador. es quien está financiando y quien va a estar generando, digamos, este fondo, que como decía Edu, para un rubro como construcción que tiene carácter transitorio, que la persona no sabe cuándo vuelve a estar empleada, porque puede terminar una obra y no tener laburo por un año, por 5 meses, por 6, funciona porque el rubro acompaña a lo que termina sucediendo con este trabajador. En cambio, en otros rubros puede llegar a ser perjudicial en todo sentido, ¿no? No solamente por la rotación, sino porque seguimos generando que la persona tampoco tenga antigüedad ni expertise probablemente en muchos puestos de trabajo, ¿no? Edu, digo, al final termina siendo como una cadena un poco difícil después, ¿no? Para volverla para atrás. Eso sí, a los que hacen búsqueda de personal, bárbaro, porque el hunting se le va a hacer más fácil y se va a disparar una vacante automáticamente en otro lugar. Esos son los, pero no es el sujeto tutelado, no es el consultor de recursos humanos el sujeto tutelado contra el despido arbitrario, ni tampoco el que renuncia, ni tampoco el que se jubila, es el despedido. Y acá no hay despido. Y a su vez, la facultad disciplinaria se te va al demonio, porque me despedís con causa, me despedís sin causa, cobro la misma plata. O Totalmente. sea, esto es, insisto, solamente lo pudo haber propuesto el que no sabe. Bien, es una interesante reflexión esta, Edu, sobre todo teniendo en cuenta que hay multiplicidad de voces y de posturas, ¿no? En lo que es el Nunca mercado pisaron una laboral. fábrica, nunca tomaron una entrevista de egreso, nunca tuvieron que transpirar para cubrir un puesto de trabajo con 20.000 presiones, nunca tuvieron que juntar la plata para pagar las contribuciones, y acá tenés una contribución que para que sea medianamente redituable tiene que ser no menos del 8, 9 o 10% de la masa salarial, y es un montón de plata, o sea, Total, eh, acá hay muchas eh, dudas con el fondo, Edu. El fondo no es solamente para renunciar, aplicaría en todos los casos, independientemente de la renuncia. Digo, si se siempre va a emular lo de la 22250 del Estatuto de la Construcción, sí. exactamente. Y también preguntan un poco qué pasa con los aportes a la seguridad social, si No se tuviéramos toca nada. de eso No, hasta el final, no se digo, toca. bien, Aportes, o sea, todo lo que es las contribuciones patronales, contribuciones patronales es una redundancia. Las contribuciones no se toca, esta parte de seguridad social no está incluida en la reforma, sigue todo igual. bien, excelente para la tranquilidad de los que están consultando acá. Tengan en cuenta, como dijo recién Edu al principio,
Todo esto va a depender de si la empresa está en un convenio colectivo y si toma la decisión de sumarse al fondo. Puede decidir no avanzar con esto, ¿sí? Siempre sabemos que la facultad del empleador en este sentido, digo, va a seguir siendo ver si realmente le conviene o no. Obviamente, lo que compartimos con Edu es que probablemente haya muchas empresas que elijan poner marcha atrás y que no quieran avanzar con esto. Veremos qué pasa en la práctica. Em, Acá Marcelo dice, el fondo de cese se licúa con la inflación. Al final los fondos son mucho menores que una indemnización, ¿no? Me parece un punto muy interesante, Marcelo, lo que planteas, esto de si ese porcentaje obviamente va o no tener un ajuste, entendiendo que no, porque será mes a mes. Digo, ¿qué opinas, Edu? Sí, a ver, cuando vos tenés contratos en el rubro de la construcción, hoy el problema que estás teniendo es este tema de la desvalorización, es recontra cierto y está pasando. Pero por lo menos no es objeto de litigiosidad esta desvalorización. Igualmente lo administran bancos, tengamos en cuenta esto, ¿no? Hasta donde tengo entendido, incluso el de seguro de la estrella, creo que para mucha gente sí tiene una cierta actualización, eh, no obviamente acorde a la inflación, ¿no? Porque, digo, seamos honestos, Cintia, hoy la verdad que, digo, seguirle el ritmo a la inflación y que todo esto vaya en timing, ya que ni siquiera los sueldos le ganan a la inflación hace un tiempo ya, digo, es un tema a considerar y a pensar en función del cese y como ya dijimos, el convenio. Todo va a depender de cómo esté estructurada, enmarcada esa organización. En el Ahí está la comer, aclaro posta. una cuestión. El artículo 93 lo dice para despido nada más. En la práctica se termina desvirtuando para otras causales de Ujú. extinción. Y si es solo para despido, el fondo va a ser recontra superavitario. Pero el empleador va a terminar siempre gastando más plata. Yo esto que decía del tema de la rotación que se incentiva es si se termina después por convenio convalidando un sistema para cualquier causal de extinción. Bien, súper interesante, Edu. Y acá, bueno, preguntan justamente lo que dijimos hace un rato, un empleado que tiene antigüedad, si la empresa se adhiere al fondo, digo, ¿Qué ¿qué pasa con pasa esa con ese antigüedad? tiempo previo? No sabemos por ahora, digamos, calcularemos que los usos y las costumbres y lo que vaya sucediendo nos marcarán qué No está pasará. resuelto. Digo, no está No está resuelto, no resuelto. está especificado tampoco, de así como muy, muy en el detalle, muy en la letra chica, no está majo eso. Son, Así que son 5 renglones lo único si te que decimos te establece. mentimos, literalmente, el recaudador del fondo será cada organización, o sea, cada No, organización. por lo general, no. El Ahora se recaudador los del fondo van a ser sociedades, por lo general, que se constituyen administradas por sindicatos o pueden ser bancos. Hay que ver cómo se instrumenta. Esto requiere reglamentación. todavía falta encuadre y profundidad. Eh, Bien, estamos leyendo acá preguntas, temas, jubilaciones. ¿Cuáles serían las modificaciones? Bueno, acá tenemos también otros temas ¿Jubilaciones? No, jubilaciones no interesantes. tenemos nada. Jubilaciones, quédense tranquilos. Sigue todo igual. Es importante aclarar que sigue, o sea, que tijerita, 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 Edu, que al final de todo el paquetote inmenso, que eran como 600 cambios inicialmente, fueron más o menos los que habían Quedaron quedado al 200. A principio, ver, del DNU 70 quedó el 20%, pero vuelvo a no lo que quedó te decía prácticamente nada. anteriormente, pero le quedó lo que siempre Milei venía diciendo de que lo escuchamos en los panales, en Intratables. Fondo de cese y eliminación de multas. ¿Y qué tiene esta ley? Fondo de cese y eliminación de multas. O sea, su objetivo lo logró. No me meto en temas políticos, ¿eh? Comparo lo que quedó de lo que era el discurso de él. Bien, tema ganancias, preguntan por acá también. Nada, eso todavía está en un parate, no integra la ley bases. Veremos qué pasa. Lo que puedo hablar es especulación política y ese no es mi tema. Bien. Es verdad que quieren incluir sacar el aguinaldo, no, Melanie, no, no sucedió ni hay nada de eso en la ley de bases, para ir aclarando. Eh, la mujer para jubilación no se modificó la edad jubilatoria, Sigue todo igual por ahora. todavía no tenemos cambios. ¿Habrá menos cantidad de empleos registrados dada toda esta derogación, dado todo esto que está sucediendo? ¿Qué opinas, Edu? Y lo que te decía recién con el semáforo, si se eliminan las multas por cruzar el semáforo en rojo, va a haber más gente que cruce el semáforo en rojo. Bien, saquen también sus propias conclusiones en función de lo que vayamos conversando, me parece que es interesante.
Gremios, pregunta Marcelo Segovia. No, las reformas que podían llegar a ver con respecto a la ley de asociaciones sindicales por el tema de las asambleas, el tema de la ley de convenciones colectivas de trabajo por el tema de la ultraactividad, eso quedó afuera. El agregado al artículo 242 de la ley de contrato de trabajo como causales tipificadas de causal por despido con invocación de justa causa por el tema de los bloqueos, que desde mi punto de vista es un articulado muy tribunero, pero no va a Bien, tener efecto práctico. ok, Lo va a perfecto. tener, pero a ver, si yo tengo una persona hoy que se manda las macanas que dice estos agregados y lo puedo probar, el juez me va a convalidar el despido con causa porque han habido antecedentes. Por eso digo que es tribunero. No es que Bien, yo antes no podía despedir al que me rompió una máquina. No, no, lo puedo despedir. No es que yo antes no podía despedir al que apretaba a sus propios compañeros para que participen de una huelga. Lo podía despedir. Tenía que probarlo. Y ahora que está tipificado, tengo que probarlo igual. No me cambia nada. Ahora, para la tribuna, está bárbaro. bien, perfecto, Edu. Bueno, y acá también una de las últimas tiene que ver con tema paritarias. Entiendo que de la ley tampoco tenemos nada de eso. Em, Derecho colectivo de trabajo no se no se tocó modifica nada. nada. Ujú. Bien, lo mismo con adhesión a obras sociales sindicales que tenemos acá. Sí, eso Pero está con la primera reforma que introdujo Milei a los pocos días de asumir. O sea, esta exacto. posibilidad de cambiar inmediatamente. Esto está bueno tenerlo en cuenta porque si bien antes uno tenía que esperar el plazo de, antes eran 90 días, después terminó siendo un año, ahora te puedes cambiar inmediatamente siempre y cuando puedas permanecer un año. Digo, esto lo digo de mi propia boca porque yo hice mi traspaso de Mm. aportes. La verdad que es súper Sí, no sencillo y puedes andar bastante. cambiando todos los días. No puedes No puedes estar andar un cambiando. día saltando porque además, digo, Pero seamos puedo entrar hoy y hacer opción mañana, perfecto. exactamente tal cual. Eso sí está en vigencia, eso sí funciona. Eh, Así que para que se queden tranquilos con eso. Preguntan sobre el aporte solidario. El trabajador debe dar conformidad para que se le practique el descuento en su recibo. Esto me parece bien interesante. Esto estaba en la ley bases, se eliminó. Se eliminó. En el proyecto que fue a diputados, quedó para empleados públicos. Y por los proyectos que a mí me llegaron, yo no pude conseguir el proyecto aprobado por el Senado oficial de la página de internet de la Honorable Cámara de Senadores. Tengo las versiones periodísticas. De esas versiones periodísticas, el aporte solidario para empleados públicos que requería expresa conformidad del trabajador, eso se eliminó. Con lo cual sigue igual. Ok, Aporte solidario, artículo 9 de la Ley de Convenciones Colectivas de Trabajo, se mantiene igual. bien. Muy buena aclaración. Tengan en cuenta que para los que preguntan desde cuándo rige la ley, todo esto, como le decíamos con Edu, sabemos qué es lo que va a estar en firme. Todavía no está la fecha específica exacta en la cual empieza, así que sepan que son los cambios que ya sabemos que se vienen, pero en el mientras tanto todavía seguimos manejándonos con digamos, las no actualizaciones de la ley de contrato de trabajo. Así que los que hoy están preocupados por sus periodos a pruebas y demás, y en estos días se define todo, sigan atentos a que hasta que esto no tenga el sello final y no se publique, aún seguimos con lo anterior, con lo viejo que tenemos desde siempre, digamos. Con lo viejo que lo nuevo, pero que ya sabemos terminar. Va a regir a Totalmente. partir, eh, creo, porque ese último artículo no lo tengo, pero creo que es al día siguiente de la publicación. Bien, Con lo cual, ahora va diputado. Diputado lo vuelve al Senado, pero el Senado lo único que hace es ponerle un número. totalmente. De ahí va al Poder Ejecutivo y lo promulga. Lo promulga, se publica en el boletín oficial. Supongamos que hoy rige a partir de mañana, porque creo que tiene prevista la fecha de vigencia. Si no tiene, es al octavo día. Código Civil, artículos 1, 2, 3, ahí está aclarado. Bien, estimamos y todo marcha como viene hasta ahora, julio, Edu, como digo, debería Sí, definirse en estos próximos días. O sea, no tenemos no, mucho más para que suceda. Ya pasó lo más largo y lo más tedioso ya sucedió. Lo que lo hacía ujú. más lento, digamos, lo más complicado ya sucedió la semana pasada y la anterior. Sí, Marcelo, vas a poder derivar directamente aportes, tema prepagas, ya, digamos, se unificó y eso ya salió, si mal no recuerdo, salió, no sé si fue enero, febrero o los primeros meses del año, así que eso ya está activo, eso ya funciona.
y se puede hacer muy rápido y fácil. El trámite tenés que tener clave fiscal nivel 3 en AFIP y lo haces en un minuto. O ¿Para sea, es qué? Ah, para hacer para el hacer la devolución. traspaso, sí, es muy fácil el trámite, es súper, súper amigable. Así que no es nada complejo, te llega un correo electrónico bastante rápido. Vamos, Edu, Dios, para cerrar tema en relación de dependencia, estos son los primeros cambios, los más importantes, los más relevantes, lo que quedó, lo que sabemos que ya está y que sale o sale, ¿sí? Para tenerlo en cuenta. Si te parece, pasamos rápidamente a algunos cambios importantes que hubo para los que trabajan con la condición de monotributo o freelancers, porque digo, se actualizaron las escalas y también había mucho toqueteo en la ley de teletrabajo, que fue una ley que salió medio por un tubo, medio rara en un momento en el que no debería haber salido, ¿no? En contexto pandemia. ¿Qué quedó de eso, Edu? No, la 27.555 no se toca. Vos sabés que el proyecto que se mandó a diputados desde el Poder Ejecutivo, que no estaba en el DNU 70, proponía reformas que a mí me parecían razonables. Yo siempre que escribí sobre la 27.555 dije que acá esto se soluciona de una sola manera. Hay que derogarla y hacer una nueva, Totalmente. convocando a gente que sepa, no a gente Ujú. que no sabe. Pero introducía correcciones que estaban bien, pero a mí los parches no me gustan. Yo tiro todo y hago una ley, pero Hacemos de convoco a nuevo. gente que sepa. Después te puede gustar más o menos, pero que la escriba gente que sepa. Así que ley de teletrabajo no se toca. Después hay algunos bloopers, como toda ley, que uno al principio le da risa y después dice, no, pero esto es algo serio. Vos no podés mantener, o sea, redactar de nuevo el artículo 18 de la Ley de Empleo que te dice que el contrato de trabajo se tiene que registrar en la caja de asignaciones familiares y en el Instituto Nacional de Previsión Social. No existe más de hace 32 años todas instituciones y lo ponen en la ley nueva. En la presunción del artículo 23, que vos me hablas ahora de los freelance, recién hice una entrevista por radio por este tema, así que no sé si lo dije acá o lo dije en la entrevista por radio, pero si no, me repito, pido perdón. No es que lo estoy diciendo para decir que hice una entrevista, digo para no quedar como loco. Eh, lo que quiero decir es lo siguiente, vos fijate que el artículo 23 nuevo mantiene el primer párrafo, el hecho de la prestación de servicios es presumir la existencia del contrato. Y el segundo párrafo te dice esa presunción no opera si hay contrato de obra o servicio, obvio, pero anda a demostrar lo que hay contrato de obra y servicio. El famoso Lois, Y, sí, no la conjunción o, y se emitiera factura, lo cual me parece bien, pero dice otra cosa, dice, y se emitiera recibo o factura. Vale decir que el recibo trucho que compras en la librería ¿te le da serviría valor de...? institucional. Claro, ok, no, no, es un montón. Digo, no, no podés. Sé serio, factura. O Factura sea, a vos FIP. decís que te reconozco la inexistencia de un contrato de trabajo por un recibo que no es factura. Me parece literalmente un despropósito. Después, bueno, cosas que estaban bien en las anteriores redacciones, como por ejemplo la unificación de la tasa de interés del artículo 276 a nivel de todo el país. Hoy cada jurisdicción provincial tiene su propia tasa y eso está mal, porque eso tiene que estar en la legislación de fondo. Eso iba a estar y se sacó, error, ¿sí? Así que nada, seguimos teniendo la misma necesidad para los freelancers que vos me estabas preguntando. Hay que ver cómo se da esa prestación, si se dan las notas tipificantes de un contrato de trabajo. Acá ya quienes fueron alumnos nuestros lo saben bien, dependencia técnica, jurídica y económica, hay contrato de trabajo y si no, no. No Totalmente, es lo mismo una situación de freelancer, que no sos freelancer, sino otra situación de freelancer. Lo totalmente. que sí se está dando como fenómeno, Sofi, vos lo debés saber porque estás en el palo, eh, y lo estoy viendo con mucha sorpresa, los teletrabajadores que simultáneamente tienen dos y hasta tres empleadores. Es gente muy eficiente, está por jornada completa y tiene tres sueldos y están totalmente desde la casa y un poquito y se administran muy bien. Digo esto por el impacto que va a tener en ganancias cuando esto salga, ¿sí? Y esa es una situación que hay que tratar. Va a haber cada La vez más de eso también, ¿no? No, digo, Si se es muy seamos... eficiente, pensemos un liquidador de sueldo. Acá hay mucha gente de recursos humanos.
Yo liquido sueldo para la empresa A y tengo un contrato en relación de dependencia, teletrabajo, para esa empresa, pero a ver, los que hemos liquidado sueldo, si somos eficientes, si sabemos hacerlo bien, Podés tener si dos, tenemos, tres clientes juntos, sí, pero dale, y cobro por jornada completa en los dos lugares. totalmente. Y son todas relaciones de dependencia, situación de plurimpleo que se dan simultáneamente en la misma jornada, porque el trabajador se autoorganiza y autogestiona. No es para cualquiera, Total, naturalmente. no, no, totalmente, me parece súper interesante esto. Preguntan acá, Patricia, muy buena pregunta, que se hablaba, Edu, que lo que había quedado en la ley de bases era la parte donde se especificaba que el trabajador independiente podía llegar a tener hasta 5 colaboradores que también tenían como esta calidad de autónomos. No pasó, ley de Sí, bases, pasó, pasó ley de bases primero y ese artículo lo leí 5, 6, 7 veces. Todavía no lo entendí. ¿Qué quiero decir con esto? Lo único que entendí es que de 5 se bajó a 3, nada más. Eh, Te pone la palabra autónomo tantas veces que yo no puedo tener hasta 3, puedo tener hasta 45 trabajadores autónomos que me facturan si realmente son autónomos. sin tener Ahora, relación de dependencia, digamos, apunta a eso esta parte del obviamente, artículo, ¿no? Digo, podés tener sí, 50 bajo tuyo, pero no van a depender lo, exclusivamente como un empleador. va- eh, vamos a tratar de tomarlo como la posibilidad de que tenga obra social RT, ese trabajador autónomo, si le querés buscar algo bueno. Ahora, a mí me viene un cliente, una empresa cliente, me dice, che, quiero aplicar esta figura para un contratista que tengo acá dentro de la planta. Si querés aplicar, aplicará, pero después que Dios te ayude. Total. Porque el empleador es ese contratista, vos en todo caso sos solidario por el artículo 30. Y todo eso está confundido. No entendés cómo funciona el sistema de solidaridad del 30 si propones esta cuestión. Insisto, esto es desconocimiento. Bien, bien, excelente, Edu. Y para ir cerrando, que también hay algunos que nos fueron preguntando un poquito, un punteíto rápido, Edu, de lo que cambió a nivel el ámbito público, ¿no? El empleo público, que sabemos por público conocimiento que hubo una ola de despidos bastante interesantes Ujú. relacionadas a todo lo sucedido con el exceso de monotributismo, digamos, que había en el Estado y que digo, la figura que hoy sucede, yo digo que está públicamente sabido que esto sucede, pero ¿qué cambió? ¿Qué considerás que de la ley es lo No. más relevante para compartir de esta Acá última figura, ¿no? lo más relevante es el sistema de disponibilidad. Esto Esto es es, algo bien el, interesante, pro- ¿no? el organismo público se disuelve, el sector de trabajo se disuelve, el proceso de trabajo en el que intervengo se hace de modo distinto y ya mi puesto de trabajo no se necesita, se me puede declarar a disponibilidad por 12 meses. Y en ese momento o hago tareas de capacitación o trabajo para una empresa terciarizada. Y si pasados los 12 meses no me ubican, una indemnización casi idéntica a la del 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Cómo queda esto encuadrado con el 14 bis de la Constitución que te habla de estabilidad en el empleo público? Se van a pronunciar dentro de 4 o 5 años los señores magistrados. Vendría a ser una especie de reserva de puesto, digo, y de seguir manteniendo esta disponibilidad Remunerada, remunerada, digo, remunerada. un Sí, a marco ver, más o menos por este estilo, digamos. en el gobierno de Menem, yo era muy chiquitito, durante el gobierno de Menem hubo un fondo de disponibilidad laboral para empleados públicos donde se daban estas situaciones y el trabajador, el empleado público, podía ser destinado a otros organismos. Es más, los organismos públicos no podían incorporar a nadie en relación de dependencia sin primero pedir gente personal a ese fondo, entrevistarlos y de modo fundado decir por qué no se adecuaban al puesto. Eso me parecía más sano. Porque Bien, el requisito para acceder al empleo es la idoneidad, no lo digo yo, lo dice el 16 de la Constitución Nacional. Para mí lo más relevante es este, se modifica el tema de disciplinario, se establece una pequeña reforma con que si adherís a una huelga, eso no es sancionable, obvio, es el ejercicio de un derecho constitucional y eso es no remunerado, obvio, ¿sí?
la abstención a prestar servicio derivado de una huelga nunca es remunerado. Una única excepción es el conflicto de derecho, no me voy a meter en ese tema, pero la regla es que si yo dejo de prestar servicio para adherir a una huelga, esas horas, esos días no se remuneran. Es redundante decir eso. Bien, perfecto. Bien. Edu, un punto importante, esto de la disponibilidad aplica a todos los trabajadores estatales, municipales sí, municipales no. No, solo Es un, 25.164 un buen empleados punto para nacionales. aclarar. Bien, Muy bien. buena pregunta. El municipal, el provincial, de cualquier lugar, no se ve afectado por esta medida. Bien, excelente aclaración, porque creo que ahí hay mucha gente que estaba un poco con esa duda de qué pasa a nivel puestos de trabajo, de un poco lo que estamos viendo actualmente y que quizás recortes más menos también pueden suceder en ese espacio, ¿sí? Bien, bueno, excelente. Creo que fuimos respondiendo absolutamente todas las preguntas, Edu, que fueron surgiendo en el chat. Creo que hemos tenido una jornada de charla sumamente completa, y viendo qué quedó, qué no quedó, borrando un poco los grises y un poco la tamización de la información que vemos que a veces sucede en medios. Les recomendamos, tanto Edu como yo, que sigan estando al tanto, que si bien obviamente son cosas que vienen teniendo muchos cambios, estamos muy cerca de que esto ya se cierre definitivamente y que todo lo que vimos realmente salga tal cual como se los estamos compartiendo. Así que Edu, un placer estar en este espacio con vos, poder compartir espacio virtual de un espacio tan educativo y tan enriquecedor con todos tus conocimientos. Como siempre, te lo digo, adorarte y admirarte a otro nivel. Así que chapó poder haber compartido este espacio con vos, y están todos acá agradeciéndote en el chat por tu excelente calidad, como siempre, y aclarar todo lo que viene pasando, ¿no? Que no es un tema menor, Edu, digo, hay que estar, en todos estos cambios y todo este movimiento. Bueno, muchísimas gracias, Sofi, por la convocatoria, por la idea, por tu iniciativa. A todos los alumnos, un saludo especial. Saben que nos inspira muchísimo. A los que no son alumnos y nos escuchan por primera vez, un gusto muy grande. Esperemos que haya sido de utilidad. Y esto es un capítulo que empieza, Que no es empieza, un capítulo que totalmente. se cierra. Ojo. Totalmente. Seguramente ahora que han salido estos paquetotes de medidas y van viendo el hasta dónde, porque esto también es medir el hasta dónde, ¿no? Bueno, ya que estamos, tiramos Ujú. todo y vemos hasta dónde logramos avanzar, ¿no? Hasta dónde avanza la libertad, por así decirlo. Seguramente sigamos experimentando más cambios, algunos seguramente muy necesarios, otros más discutibles, seguramente como hemos visto en el día de hoy, Edu. Así que para los que entraron tarde, sepan que van a poder volver a escuchar la charla grabada. Muchísimas gracias, abrazo, besos para todos. Edu, un placer tenerte en este espacio.